Dele, ahí está. ¿Me escucho? Sí. Sí me escucho, Marilyn. ¿Me están escuchando o no? Sí, sí. Ok, ok. Muy bien, bueno, es que estábamos con la duda. Siempre las dudas aquí con el sonido, ¿verdad? Bueno, otra vez, voy de nuevo, saludándolos. Que tengan todos buenas noches y hoy miércoles 21 de octubre estaba diciendo que ya casi empiezan los aires navideños y todo eso, ¿verdad? Esa época de un clima tan bonito que en lo personal me gusta mucho, el clima de diciembre es un clima bien, bien bonito. Bueno, tuvimos una noche con bastante lluvia, ¿verdad? Estaba aquí hablando con Alejandro que empezó a llover desde ayer tipo 3 de la tarde y todavía a las 6 de la mañana de hoy todavía estaba lloviendo. Estábamos contando más o menos que hay un aproximado de unas 16 o 17 horas que estuvo lloviendo, ¿verdad? Y hay que estarle orando a Dios por todas aquellas familias que viven cerca de ríos, aquellas familias que viven cerca de lugares peligrosos de derrumbes y todo esto. Entonces, siempre hay que estar pidiendo al Señor por todas estas familias. Gracias a Dios, y el caso suyo es como el mío, que no nos preocupamos que se vaya a inundar un río o algo así. Gracias al Señor por eso, pero sí es bueno que estemos orando por aquellas familias que a veces peligran, especialmente en zonas rurales, ¿verdad?, de nuestro país, donde hay tantos ríos grandes que se desbordan y todo esto con tantas lluvias. Pero bueno, sean todos bienvenidos. Entonces vamos a empezar con el tema que tenemos para hoy. El miércoles anterior estuvimos en la carta de Santiago, ¿verdad? Hoy también vamos a estar ahí en la carta de Santiago, así que vaya buscando en su Biblia Santiago capítulo 1 y vamos a estar en el versículo 5, Santiago 1:5, ahí es donde vamos a estar, que este punto 5, el versículo 5, lo tocamos así como por encimita ¿cómo se llama? El miércoles anterior, donde estuvimos hablando y habíamos puesto como título tener gozo en medio de las pruebas. Fue una pregunta, ¿verdad?, que realizamos el miércoles pasado, basado también en Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante, donde Santiago nos llama a estar en sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Entonces, la pregunta era esa: ¿cómo vamos a estar en sumo gozo cuando nos encontremos en diferentes pruebas? Hablábamos de que Santiago le escribió esta carta, aunque la carta de Santiago es un poco, vamos a ver, cambiante. Santiago cambia de temas de un pronto a otro. Santiago empieza a hablar de una cosa, luego empieza a hablar de otra y luego cambia a otro tema. Pero Santiago se le escribe esta carta a los hermanos en Cristo que han sido perseguidos por la causa del Evangelio. Hablábamos de que es una iglesia que muchos de ellos murieron encarcelados, murieron quemados, murieron crucificados, comidos por leones. Era una iglesia perseguida y en medio de todo esto Santiago les dice que tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Sobre eso estuvimos hablando el miércoles pasado. Quisiera dar seguimiento a la lectura de Santiago. Yo quisiera que entre todos pudiéramos compartir. Recuerde que lo bonito de reunirnos los miércoles es poder compartir entre todos, que usted envíe su comentario, un texto bíblico, que se saluden ahí por medio de las redes sociales. Y bueno, un saludo a todos los que ya se han conectado, ¿verdad? A Lorena Bermúdez, mi hermana Lore, ay, qué bendición tenerla con nosotros. Dios me la bendiga, Lore, desde, ¿cómo es que se llama donde vive Lorena, donde venden chicharrones muy ricos, sale? No, allá en Puriscal, en Puris, sí, sí. Muy bien, Lore, qué bendición. Saludos a sus hijos también e hijas, a Catherine, a Marilyn, a Glenda, a Jimmy, a Sharon, a Stephanie, Mora Reyes, a Ronald, a Meli, mi sobrina Normita que se viene conectando. Y bueno, vamos a compartir hoy la palabra del Señor. Y a Santiago decía eso, ¿verdad? Que tuviéramos
que tuviéramos por sumo gozo cuando nos halláramos o nos encontráramos en diversas pruebas. Porque hay cosas que las pruebas traen muchos beneficios a nuestra vida. Por ejemplo, en la prueba se fortalece nuestra fe, en la prueba se fortalece la paciencia, la prueba nos enseña a madurar, crecemos en la prueba. Hay muchos beneficios en medio de las pruebas. En las pruebas terminamos conociendo un poquito más a Dios, ¿verdad? Porque Dios es sumamente profundo y terminamos conociendo más a Dios. En las pruebas aprendemos a confiar más en el Señor. Así que si usted está pasando por una prueba, por una dificultad, por un momento difícil, créame que Dios le está enseñando algo. Créame que en medio de toda esa prueba, en medio de todo ese momento y esa circunstancia difícil, que muchas veces no nos explicamos, las situaciones y las adversidades que estamos pasando en nuestra vida, con hijos, con matrimonio, con situaciones de economía, un tema de salud, y a veces no nos explicamos y nos preguntamos, pero ¿por qué de todo esto, verdad? Pero la verdad es que en medio de todo eso aprendemos mucho. Ronald, en uno de los comentarios que nos hizo aquí por el Facebook, Ronald nos decía el miércoles pasado que nos decía Ronald que Dios siempre saca provecho, de nuestro dolor, ¿verdad? Y es verdad, en medio del dolor, luego cuando usted pasa ese dolor, usted va a ser de bendición para otras personas que estén atravesando eso que usted atravesó en algún momento. Y esta es una realidad. A veces, para llegar a ser un instrumento en las manos de Dios, a veces atravesamos situaciones difíciles, atravesamos momentos duros, atravesamos situaciones difíciles, ¿verdad? Y en medio de las pruebas Dios forma el carácter, Dios nos forma la fe, Dios nos forma la paciencia, Dios nos forma la tolerancia. Las pruebas, así que las pruebas también podríamos decir que las pruebas pueden llegar a ser una bendición. Una bendición en nuestro crecimiento. El mismo Job dijo, cuando estuvo atravesando aquella prueba tan difícil, Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, Job llegó a conocer más a Dios. La fe de Job. Job no siguió siendo el mismo hombre. Porque esta es otra de las cosas que trae una prueba. Una prueba, cuando una persona termina una prueba, una lucha, atraviesa un desierto, cuando llega al otro lado, ¿verdad? La persona no llega siendo la misma. Su madurez, su confianza en el Señor, su forma de ver la vida, todo eso cambia, su perspectiva en muchas cosas cambian, porque es un proceso de formación. Eso estuvimos hablando el miércoles pasado, que fue de mucha bendición. Y entonces, también vimos la importancia de pedir sabiduría y ahí es donde vamos a estar hoy, en ese versículo 5 del capítulo 1 de Santiago. Saludos entonces, saludos a mi hermano Eduardo y saludos a mi mamá que debe estar ahí, a Finita, ¿verdad? Debe estar ahí al lado de mi hermano Eduardo, así que bendición. Hoy vamos entonces a hablar, dele compartir para que otras personas también puedan conectarse y escuchar el tema que vamos a tener hoy. Porque Santiago sigue hablando en estos versículos sobre la prueba. Y aunque tocamos un poquito el miércoles anterior, el versículo 5, hoy quisiera profundizar más en el tema de la sabiduría. Porque yo digo cuán importante es tener sabiduría, es tener la sabiduría de Dios cuando nos estamos enfrentando a las pruebas. Qué importante es tener sabiduría. Tener esa sabiduría para poder tomar decisiones. Es esa sabiduría que viene de Dios, porque en medio de una prueba a veces estamos tensos, en medio de una prueba a veces tendemos a desesperarnos, a tomar decisiones a la ligera, a reaccionar de una forma incorrecta, o a veces en un momento de una prueba decimos cosas que no debimos haber dicho. Y es ahí donde nosotros necesitamos la sabiduría de Dios. Es ahí en esas pruebas para no caer en una desesperación, porque la desesperación nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Decisiones en nuestra humanidad. ¿Cuántas veces usted ha tomado una mala decisión, verdad, por un momento de desesperación en una prueba? Y luego nos estamos lamentando más adelante por la reacción que tuvimos, por la decisión que tomamos, porque nos desesperamos, porque no supimos esperar y tener paciencia y demás. Entonces vámonos a Santiago, vamos a estar en Santiago capítulo 1 y en el versículo 5. Búsquelo en su Biblia y saludos a doña Giselle también.
Es una bendición también tenerla con nosotros. Santiago 1:5, vamos a leerlo. Y dice así, Santiago dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pida a Dios. Yo quisiera que usted subraye esa parte donde dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Es importante, le hago la pregunta, ¿es importante la sabiduría en medio de las pruebas? Sí, y mucho, mucho, y mucho. Por eso Santiago dice que debemos de pedir a Dios. Pedir a Dios sabiduría en medio de las pruebas. Sabiduría, pídasela ¿a quién? Pídasela a Dios. ¿Y por qué tenemos que pedírsela? ¿Por qué debemos de pedirla a Dios? Porque la sabiduría viene de Él. La sabiduría que usted necesita en medio de esa prueba que usted está pasando, la sabiduría que usted necesita solamente proviene de Dios, porque no es una sabiduría humana la que usted necesita. No es una sabiduría terrenal, es una sabiduría que viene de lo alto, es una sabiduría divina, es una sabiduría que viene de Dios. Es esa sabiduría de parte de Dios a nuestra vida que nos guía, que nos dirige a tomar, valga la redundancia, una sabia decisión. Por eso Santiago dice que si alguno está falto de sabiduría, tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, pídala al Señor, ¿cierto? Es Dios en medio de la prueba el que pondrá palabras sabias en nuestra boca. Va a ser el Señor cuando estemos en esos momentos de prueba, el que va a poner palabras sabias en nuestra boca. A ver, ¿cuántos de ustedes han estado en un problema y las palabras que han salido de su boca no han sido las más correctas? Han herido a la otra persona, han dañado a la otra persona y no hemos sido sabios para responder. Luego nos estamos lamentando al día siguiente o más tarde diciendo no debí haber dicho lo que dije, pero es que la verdad me llené de enojo, me salí de las casillas y no tuve sabiduría para hablar. Aquí es donde nosotros debemos de pedirle al Señor sabiduría, la sabiduría de Dios. No, otra vez le digo, no es una sabiduría humana. La sabiduría que Santiago está hablando no es una sabiduría humana, no es una inteligencia humana, es una sabiduría que proviene de Dios. Y quiero que vea esa expresión. Note la expresión, pídala a Dios. Note esa expresión, pídala a Dios. Es una expresión que nos invita a orar. ¿Cómo le pido yo cosas a Dios? En oración. Y una de las cosas que Santiago dice que cuando nosotros estemos pasando por pruebas debemos de pedirle a Dios en oración es sabiduría. Porque es ahí en la oración donde nosotros encontramos la sabiduría de Dios, donde hablamos con Dios. En la oración usted habla con Dios, Dios habla con usted. En la oración Dios a usted lo guía, donde presentamos delante del Señor, es ahí en la oración donde nosotros presentamos delante del Señor nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestras pruebas, que si se siente desanimado, que si se siente cansado, afligido, que si hay algo que a usted lo tiene preocupado. Mire, es ahí en la oración. Santiago dice, pídala a Dios, es decir, vaya, ore. Vaya, ore. ¿Y qué le va a pedir en oración usted a Dios? Señor, dame sabiduría. Y dice Santiago que quien le pida a Dios sabiduría, dice Santiago que Él se la dará abundantemente y sin reproche. Abundantemente y sin reproche. Hay una promesa de Dios entonces en este texto de Santiago, que todo aquel que se acerque en oración a Dios en medio de una prueba, puede pedirle al Señor sabiduría y Dios se la va a dar. Yo sé que en muchas ocasiones Dios a usted le ha dado sabiduría. Sabiduría, mire, para aconsejar a su hijo. Qué difícil muchas veces son los hijos en su edad de adolescencia, en la edad de la juventud, cuando muchos se rebelan contra los padres y caen en desobediencia y un montón de cosas, ¿verdad? Aquí cuánta sabiduría necesitamos nosotros los padres de familia para sentarnos con nuestros hijos, para corregirlos, para disciplinarlos, para saber hablar con ellos. ¿Cuánta sabiduría se necesita en un matrimonio para poder salir adelante
ambos, los dos juntos, y enfrentar luchas, pruebas y enfrentar los momentos y todo lo que conlleva una relación de matrimonio. ¿Cuánta sabiduría necesita un matrimonio? ¿Cuánta sabiduría está necesitando un joven hoy en día en medio de todas estas cosas? En medio de esta pandemia, situaciones de economía, situaciones de gente sin trabajo, situaciones de enfermedades, un país que no sabemos qué rumbo lleva, cuál es la dirección que lleva. ¿Cuánta sabiduría necesitamos nosotros pedirle al Señor? Arrodillarnos. A veces le pedimos a Dios muchas cosas materiales. Y no es que sea pecado, está bien, podemos pedirle al Señor cosas materiales, pero lo más importante en nuestro caminar con Dios es pedirle al Señor sabiduría. Job dijo estas palabras y yo quiero leérselas. Vea qué lindo lo que dice Job en el capítulo 28 y en el versículo 12. Y le voy a leer hasta el versículo 21. Job 28, 12 al 21. Escuche bien estas palabras que dice Job. Dice, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? Es una pregunta que hace Job. ¿Mas dónde se hallará la sabiduría? Y hace otra pregunta. ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre. ¿El valor de qué? El valor de la sabiduría. Dice Job que el hombre no conoce el valor de la sabiduría, ni se halla en la tierra de los vivientes. Es decir, aquí en este mundo no es donde está la sabiduría de Dios. Dice en el versículo 14, el abismo dice, no está en mí. El mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada como el oro de Ofir, ni con onice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas, dice Job. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. Y hace otra pregunta en el versículo 20, dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Verso 21 dice, porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. ¿Qué palabras estas de Job? Qué interesante cómo Job habla sobre la sabiduría. Job fue un hombre que pasó, como todos nosotros sabemos, Job fue un hombre que pasó una prueba sumamente difícil. Pierde todo lo que tiene en un solo día y luego le viene una sarna maligna y dice la Biblia que Job se rascaba con un tiesto. ¿Necesitaba Job ser sabio? ¿Reaccionó Job en medio de la prueba con sabiduría? Claro que sí. Job mantuvo su integridad, Job mantuvo la sabiduría, se mantuvo sereno en medio de la prueba y Job no pecó contra Dios, sino que se mantuvo en la sabiduría del Señor. Y Job se preguntaba, ¿de dónde viene la sabiduría? Y Job decía, no es de la tierra. El ser humano se ha dado, por ejemplo, la tarea por hacer grandes descubrimientos. Bueno, el ser humano, por ejemplo, estudia las galaxias, trata de descubrir más planetas. El ser humano se sumerge en las profundidades del mar para ver qué más puede descubrir en las profundidades del mar. El ser humano busca en las minas piedras preciosas. Los arqueólogos buscan entre la tierra y en las profundidades del mar tesoros históricos que nos remonten en el pasado y etcétera, etcétera. Encontramos al ser humano buscando, averiguando el porqué de las cosas y tanto esto. Pero Job hace una pregunta y Job en esta pregunta dice, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? El ser humano anda buscando muchas cosas, el ser humano busca perlas preciosas, el ser humano busca más conocimiento en la ciencia, el ser humano busca planetas y busca en las galaxias, el ser humano busca entre las profundidades del mar y Job hace la siguiente pregunta, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde encontrará el hombre la sabiduría? Tanto que anda buscando, tantas cosas que busca el hombre en este mundo. ¿Y a dónde va a encontrar el hombre la sabiduría? Tremenda pregunta la de Job.
Dice que el hombre no conoce el valor de la sabiduría. Dice que el hombre ignora el valor de la sabiduría. Cuán importante es la sabiduría en la vida del hombre. También Job dice que no se encuentra en la tierra de los vivientes. Y dice Job, el abismo dice, no está en mí. Dice, y el mar dice, ni conmigo. No se puede comprar con oro, dice Job, la sabiduría no se puede comprar con oro, ni con plata. No se iguala a las piedras preciosas, dice Job, y hace la pregunta, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿La sabiduría viene de dónde? Claro, la sabiduría viene de Dios. ¿La encontramos a dónde? La encontramos en la oración. Usted no puede ir a la pulpería del barrio suyo y decir, mire, regáleme 1 kilo de sabiduría, por favor. Usted no puede ir a un supermercado y comprar un paquete de sabiduría y traérselo para la casa. La sabiduría no se compra. La sabiduría no se compara a perlas preciosas, ni al oro, ni al dinero. La sabiduría se encuentra en la oración. La sabiduría se encuentra en el secreto con Dios. Ahí es donde encontramos sabiduría, dirección. David oraba 3 veces al día. Daniel, un hombre sabio, oraba 3 veces al día. ¿Cómo no iban a tener sabiduría? ¿Cómo no iban a tener la sabiduría para enfrentar las pruebas y los momentos difíciles y duros de la vida? La Biblia dice que Job todos los días ofrecía oraciones a Dios por sus hijos. Y él decía todos los días, Job ofrecía a Dios sacrificios en el Antiguo Testamento, que era símbolo de oraciones, y decía, por si mis hijos han pecado, por si mis hijos han fallado. Job demostró ser un hombre temeroso de Dios. Es ahí en la oración. ¿Dónde encuentro la sabiduría? En la oración, en la palabra de Dios. Es ahí donde usted va a encontrar la sabiduría. ¿Está usted pasando por una prueba? ¿Necesita tomar una decisión? ¿Está entre la espada y la pared, como decimos nosotros, donde no sabe qué hacer? Es tiempo de ir al cuarto, cerrar la puerta y hablar con el Señor y decirle al Señor, Señor, mira esto que me está sucediendo con mi hijo. Mira esta situación que me está pasando, Señor, en mi vida personal. Señor, dame sabiduría para desenvolverme en mi trabajo. ¿Qué hago, Señor? Todo tiene que provenir de parte de Dios. Hemos conocido hombres sumamente inteligentes, académicamente hablando, pero no han sido sabios para salir adelante. No han sido sabios para salir adelante en su matrimonio o en el manejo de su vida. No han sido sabios porque no han tenido la sabiduría de Dios. Pueden tener muchos títulos universitarios, pueden tener especialidades en alguna carrera, pueden ser abogados, pueden ser científicos, médicos, pueden ser un montón de cosas, y alguien puede decir, qué inteligencia la de este hombre, pero si no tiene la sabiduría de Dios, terminará siendo una persona torpe en el manejo de su vida. Por ejemplo, el presidente de nuestro país, Óscar Arias, quien fue un presidente de nuestro país hace muchos años, él fue nombrado el Premio Nobel de la Paz. Y en Costa Rica le aplaudieron y las naciones le aplaudieron. Y él recibió el Premio Nobel de la Paz. Tuvo la sabiduría tuvo la sabiduría, vamos a decir, tuvo la inteligencia para poder poner en paz Centroamérica cuando hubo unos problemas allí, pero recibió el Premio Nobel de la Paz, pero no tuvo la sabiduría para sacar adelante su matrimonio. Su matrimonio fue un fracaso. Pudo obtener el Premio Nobel de la Paz en las naciones, pero no pudo llevar paz a su hogar. ¿Por qué? Porque no tuvo la sabiduría para llevar adelante su matrimonio. Porque no tuvo la sabiduría para manejar su relación con su esposa. Hoy tenemos hombres liderando nuestro país. Hoy tenemos hombres liderando nuestro país con títulos universitarios, pero sin la sabiduría de Dios. Y el país está en un profundo caos hoy en día. Con gente universitaria, con hombres preparados, economistas, estudiados, de un montón de profesiones, y el país está en un caos, endeudado, sin trabajo, en una economía terrible. ¿Por qué? A pesar de que son
preparados académicamente, con títulos universitarios. ¿Qué es lo que les está haciendo falta a estos hombres? Por supuesto, la sabiduría de Dios. Si no tienen la sabiduría de Dios, entonces van totalmente desviados, van totalmente torcidos en su camino. Esto también es lo que usted necesita. Necesitamos la sabiduría de Dios en nuestra vida. Y nuestro país no es el único. Hay muchas naciones que están siendo guiadas sin la sabiduría de Dios. Y estas naciones van hacia el fracaso. Por eso, hace unos días atrás escuché a un líder cristiano evangélico decir que no se tiene que mezclar a Dios con la política. Y no estoy de acuerdo. A Dios sí hay que meterlo dentro de las decisiones de un país. La Biblia dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y sería un error nuestro sacar la sabiduría de Dios en la dirección de un país. Necesitamos sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. En medio de esa lucha que usted está pasando y en medio de esa situación que usted está viviendo, necesitamos mucha sabiduría. Quiero leerles un proverbio. Y es el Proverbio capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Proverbios 3, 5 al 7 dice, confía en Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y el verso 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Este proverbio tiene que sacudirnos a nosotros. No pedir sabiduría a Dios es como decirle al Señor, no se meta, yo sé lo que hago. No pedirle sabiduría a Dios es como decirle, no lo necesito, yo sé cómo hacer, yo sé qué solución tomar. No tomar en cuenta a Dios en nuestras situaciones es hacer a Dios a un lado. Es un acto de orgullo, es un acto de prepotencia, es un acto de soberbia. Aquí es donde nosotros debemos de doblegar nuestras rodillas y decirle al Señor, Señor, necesito sabiduría. Necesito tu dirección. Cuando usted lea el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, usted se va a encontrar a David pidiéndole dirección a Dios y diciéndole al Señor, Señor, ¿lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? ¿Es tu voluntad o no es tu voluntad? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y usted va a encontrar en el primer libro de Samuel a un hombre pidiéndole a Dios sabiduría y dirección. ¿Hay sabiduría en nosotros? ¿Tenemos nosotros la sabiduría total como para poder tomar decisiones sin consultarle a Dios? Nuestra actitud, hermanos y hermanas, nuestra actitud debe ser siempre una actitud de reconocimiento de la necesidad que tenemos de Dios. Que nosotros somos torpes en nuestra reacción, somos torpes. Muchas veces hemos reaccionado torpemente, hemos reaccionado muchas veces. Por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, por causa de nuestra naturaleza caída. Hemos sido torpes para hablar, hemos sido torpes para reaccionar, hemos sido torpes para tomar decisiones, porque hemos tomado decisiones a la ligera, porque no hemos ido a consultarle a Dios, porque no hemos ido a preguntarle al Señor. Nuestra actitud debe ser siempre una actitud de reconocimiento de la necesidad que tenemos de Dios. El texto dice, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Mire, confía en mí, pero no confía en usted. Eso es lo que está diciendo Dios. No confía en usted, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Por lo mismo, otra vez, porque somos torpes. Necesitamos el consejo de Dios, necesito la sabiduría del Señor, necesito la guianza de Dios en mi vida. No te apoyes en tu propia prudencia. Un domingo de estos, reunidos en la iglesia, les decía a los hermanos que andaba yo en un centro comercial y vi en una librería cristiana un libro de un hombre de aquí de Costa Rica
que es consejero y es psicólogo y es consejero matrimonial y todo. Y escribió un libro y la portada de este libro decía, el poder de confiar en ti mismo. Cuando yo vi esa portada yo me quedé asustado, porque imagínense qué es confiar en nosotros mismos. Cuando la Biblia dice no te apoyes en tu propia prudencia, cuando Dios dice confía mejor en mí, nunca podemos confiar en nosotros mismos. Nunca podemos decir soy lo suficientemente diestro, ágil y ya yo sé cómo sacar adelante esto. Porque no somos así. Siempre vamos a necesitar de Dios. Siempre vamos a necesitar el consejo y la sabiduría de Dios en nuestras oraciones. Otra de las cosas que nos recomienda este proverbio es reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Reconocer a Dios es tomarlo en cuenta. Tomar en cuenta a Dios en todos nuestros caminos. Dios le dijo a Salomón, Salomón, pídame lo que usted quiera. ¿Cierto? ¿Qué le hubiera pedido usted a Dios si Dios le dice a usted, pídame lo que usted quiera y yo se lo voy a dar? ¿Qué le hubiera pedido usted a Dios? No sé, tal vez usted le hubiera dicho la casa que estoy ocupando, Señor. Tal vez usted le hubiera dicho, ay Señor, vieras que estoy necesitando tanta cantidad de dinero. Tal vez usted le hubiera dicho, Señor, aquel trabajo, vieras cómo lo estoy necesitando. Dios le hizo esta pregunta a Salomón y le dijo, Salomón, pídame lo que usted esté necesitando, dígame lo que quiera. ¿Qué quieres? ¿Qué ocupa? ¿Y qué le pidió Salomón a Dios? Sabiduría. Salomón le dijo al Señor, Señor, dame sabiduría. Y Dios le dijo, Salomón, por cuanto no pediste la derrota de tus enemigos, ni me pediste riquezas ni nada, sino que me pediste sabiduría. Le dice Dios, te daré sabiduría y te daré también paz en todo tu reinado. Cuando usted tiene sabiduría, usted lo tiene todo. Porque Dios le va a dar sabiduría para administrar el dinero, porque Dios le va a dar la sabiduría para manejar su matrimonio, porque Dios le va a dar sabiduría para educar a sus hijos. Si usted tiene sabiduría, la sabiduría de Dios, entonces usted lo va a tener todo. Pero tienes que reconocer a Dios en la vida suya. Tienes que reconocer al Señor. Imagínese que la sabiduría de Salomón se hizo tan famosa que muchos otros venían a ver y a escuchar la sabiduría que había en Salomón. Una reina llegó de su reino a Salomón para escuchar la sabiduría que había en este hombre. Y era la sabiduría de Dios. Ningún rey había tenido tal sabiduría. Ningún rey había tenido eso. Pero ¿qué fue lo que hizo Salomón? Se la pidió a Dios. Le dijo a Dios, dame sabiduría. Salomón no le dijo, dame riquezas, quiero que el reino sea más grande, quiero tener oro, quiero tener un palacio más lindo, quiero tener... Salomón no le pidió cosas materiales. Salomón le pidió sabiduría. Sabiduría. Y no una sabiduría terrenal. Reconozca a Dios en todos sus caminos. Cuéntele al Señor cuáles son sus problemas. Cuéntele a Dios cuáles son sus situaciones. Y dígale al Señor, necesito, Dios, la sabiduría tuya. Y lo siguiente que nos dice este proverbio es que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Nosotros los seres humanos somos muy tercos. Somos muy tercos. Hemos sido muy tercos para con Dios. Dígame usted, ¿cuántos golpes se ha llevado usted en la vida por no pedirle sabiduría a Dios? ¿Cuántos golpes se ha llevado usted en la vida por no pedirle a Dios dirección, por no pedirle al Señor sabiduría? Y decirle, Señor, guíame, dame la sabiduría para no reaccionar de una forma equivocada. La sabiduría que proviene de lo alto. Por lo tanto, quien le pide a Dios sabiduría quien le pide a Dios sabiduría es aquel que confía en Dios. El que le pide a Dios sabiduría es aquel que toma a Dios en cuenta en su vida. Quien le pide a Dios sabiduría es aquel que reconoce que definitivamente necesita de Dios en medio de las pruebas. Hay personas que en medio de una prueba se van para una cantina a tomar guaro. Hay personas que en medio de una prueba se toman pastillas para quitarse en la vida.
Hay personas que en medio de una prueba han tomado decisiones equivocadas. Hay personas que hoy en día están metidos en un cuarto, en una depresión, porque tienen un problema. Porque se les vino una situación encima. Y es que los problemas, muchos problemas no avisan que van a llegar. Simplemente llegan. Y aquí es donde debemos de tenerle a Dios, pedirle al Señor sabiduría. Que en nuestra humanidad caída no hay ni una pizca de sabiduría. En nuestra naturaleza caída no hay ni un poquitito de sabiduría. En nuestro actuar humano, nosotros, otra vez le digo, somos torpes. Somos torpes. Y usted tiene que reconocerlo. Y usted tiene que decir, soy torpe. Necesito el consejo de Dios. Necesito ir a la oración. Necesito ir a la presencia del Señor. Necesito ir a orar y a pedirle a Dios sabiduría. Todos los días usted tiene que ser una mujer y un hombre de oración, que busca la presencia del Señor, que le pide a Dios consejo y que le pide a Dios sabiduría. ¿Ha reaccionado usted a un problema con enojo, con ira, con griterías? ¿Y qué ha resuelto? No ha resuelto nada. Las cosas se le han puesto peores cada vez más se han puesto peores. Sabiduría es lo más importante que usted le puede pedir al Señor. Es lo más grande que podríamos encontrar. Job decía, el hombre no ha entendido, ni sabe, ignora el valor de la sabiduría. El hombre ignora el valor de la sabiduría, no se compara con el oro. Y Proverbios dice que la sabiduría grita por las ventanas y que nadie escucha la voz de la sabiduría, que nadie escucha la voz del consejo de Dios. ¿Y cuánto necesitamos nosotros esta sabiduría que proviene de lo alto? Por lo tanto, cuando usted se encuentre en un conflicto, cuando usted se encuentre en una situación un poco difícil, antes de dar respuestas o antes de actuar, lo mejor que puede hacer en ese momento es pedirle al Señor sabiduría. Dame, Dios, sabiduría. ¿Está necesitando usted ahorita sabiduría del Señor? ¿Está usted ahorita necesitando esa guianza, esa dirección de Dios en la vida suya? ¿Tiene usted un hijo con problemas? ¿Tiene usted una situación en su matrimonio? ¿Cuál lucha, cuál problema está atravesando usted ahorita? ¿Cuál es la situación que usted está viviendo ahorita? Le aconsejo que después de que usted termine de escuchar este en vivo que estamos teniendo, esta pequeña reunión, le aconsejo que se vaya a su casa, que se meta a su cuarto y que le pida a Dios sabiduría y que le diga a Dios, dame sabiduría y dame dirección, Señor, porque no sé qué hacer con mi hijo, porque no sé qué hacer con mi esposa o no sé qué hacer con mi esposo. Dame sabiduría, Señor, porque no sé qué hacer. A veces pensamos que ya las cosas no tienen solución. A veces creemos que ya todo se tiró por la borda y que ya no hay nada más que hacer. Pero Dios dice, no, venga, esté conmigo, hablemos. Yo soy la sabiduría, dice el Señor. Yo soy la sabiduría. Yo soy el consejo tuyo. Yo soy quien puede guiar la vida suya en este momento, en esta situación que usted está viviendo. No es la depresión, no es un psicólogo, no es un bar, no es salir a bailar, no es irse a tomar, no es un cigarro lo que usted necesita para los nervios y para la ansiedad. No es eso lo que usted necesita. Lo que usted necesita es entrar en su cuarto y hablar con Dios y dejar que el Señor le guíe, le dirija en todas las decisiones que usted debe de tomar. Nuestro problema es que primero actuamos y decimos un montón de cosas que no debimos de haber dicho. Y actuamos como no debimos de haber actuado. Nosotros los seres humanos somos muy impulsivos. Y aquí es donde está nuestro pecado. Aquí es donde está nuestra falta. Aquí es donde está nuestro error. Primero actuamos y después vamos y le consultamos a Dios. Primero actuamos, primero decimos y después vamos y le consultamos al Señor. Es al revés. Para lo más mínimo, para lo más pequeño, siempre debemos de pedirle al Señor sabiduría. Siempre. Para lo más pequeño.
Para aquello que usted considera insignificante, usted siempre tiene que pedirle sabiduría al Señor. ¿Quiere comprar algo? Pídale a Dios sabiduría y decirle, Señor, ¿es esto, Señor? ¿Es el tiempo? ¿Tengo que hacerlo, Dios? O mejor no, mejor me espero, Señor. Dame sabiduría. Necesito sabiduría. Hay una sabiduría que es humana. Hay una sabiduría que es humana, hay una sabiduría que es de este mundo, hay una sabiduría que es terrenal. Hay una sabiduría, la Biblia habla de una sabiduría aún que es diabólica, que no proviene de Dios. Es un consejo torpe que más bien va a hundir al ser humano. Hoy el hombre cree tener sabiduría y cree tener conocimiento. Hoy el hombre cree ser muy sabio y muy, ¿cómo se llama? Y muy diestro. Hoy la ciencia, la humanidad de este mundo cree ser muy sabio. Y lo que ha hecho más bien es hundir a la humanidad, hundir al hombre. Y el hombre se ha hundido cada día más. Es porque se ha dejado llevar por la sabiduría terrenal, la sabiduría humana, la sabiduría de este mundo. Escuchamos muchas voces. Tenga cuidado. No escuche tantas voces de este mundo. Métase en su cuarto. Órele a Dios y escuche el consejo de Dios. Ahora, hay muchos consejeros. Su pastor puede ser un buen consejero y en él también usted puede encontrar sabiduría. Porque la Biblia dice en la multitud de consejos está la sabiduría. Pero usted tiene que saber a quién le va a pedir consejo en medio de un problema en el cual usted se encuentra. Pero el primero que usted tiene que acudir es a Dios. Eso es lo que dice Santiago. Y antes de terminar, quisiera que envíe sus oraciones y sus peticiones antes de que terminemos este tema y vamos a estar orando. Pero una de las cosas que también Santiago nos menciona, y es en el versículo 6, y dice, pero pida con fe, hablando de pedir, dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿De qué nos habla Santiago? Nos habla de la duda. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Qué es la duda? La duda es tener una división en nuestros pensamientos. Eso es duda. Es tener una división en nuestros pensamientos. Un sí, no, será, no será. Cuando usted se acerque a Dios a pedirle sabiduría, cuando usted se acerque a Dios a pedirle por sus hijos, pídale sin dudar. No dude nada, porque dice Santiago que el que duda lo compara con las olas del mar. Lo compara con un mar que está azotado en medio de vientos, que sus olas van de un lado para el otro. El que duda puede ser que llegue a perder su fe y su confianza en el Señor. Pida con fe, sin dudar absolutamente nada. Dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible, pero sobre nuestra fe está la voluntad de Dios. Pero Santiago dice que en medio de las pruebas debemos de pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Ha visto usted a la persona que duda? Hoy dice sí, mañana dice no, hoy dice no sé qué hacer. Le he pedido a Dios, pero no sé si me escucha. Déjeme decirle que Dios sí escucha nuestras oraciones. Déjeme decirle que Dios sí ha escuchado la petición suya. Déjeme decirle que la petición suya sí está delante del trono de Dios. Y que el Señor sí escucha nuestras oraciones y que Dios contestará nuestras oraciones en el tiempo del Señor, que sus hijos están en las manos de Dios, que su matrimonio sí está en las manos de Dios, que ese problema que usted tiene está en las manos del Señor, que Él sí escucha. Como dice la Biblia, el que hizo el oído no oirá, el que hizo los ojos no verá, el que hizo la boca no hablará. Dios sí escucha, Dios sí ve, Dios sí habla, Dios sí actúa. No dude del poder, no dude del poder del Señor. No dude, Dios es poderoso. Porque la duda lo que va a traer en nosotros es una desconfianza hacia el Señor. Es desconfiar de parte de nosotros hacia Dios. Y en el versículo 7 Santiago sigue hablando y dice, no piense pues quien tal haga, es decir, que quien dude,
recibirá cosa alguna del Señor. Muchas veces la duda nos ha robado a nosotros muchas bendiciones de parte del Señor. La duda compite con la fe, la duda compite con nuestra confianza en el Señor y no debemos dudar. Cuando Pedro iba caminando sobre las aguas, porque Jesús se aparece caminando de noche en las aguas, en el mar de Galilea, los discípulos pensaron que eran un fantasma y Jesús les dijo, soy yo. Soy yo. Y Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya donde tú estás. Y Jesús le dijo, venga. Pedro se baja de la barca y empieza a caminar. Y empieza a caminar sobre las aguas. Y dice la Biblia que Pedro quitó su mirada del Señor y empezó a ver la tormenta que tenía a su alrededor. Y se hundió. Y Pedro empezó a gritar, Señor, sálvame. Jesús saca a Pedro del mar, extiende su mano y saca a Pedro del mar y le dice estas palabras, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y uno puede decir, Dios mío, ¿cómo le pudo haber dicho a Pedro que tuvo poca fe si fue el único que caminó sobre las aguas? ¿Cuál fue el problema de Pedro? Quitar su mirada del Señor y empezar a ver los vientos que habían a su alrededor y empezar a ver el mar que estaba agitado. Cuando usted quita la mirada del Señor, es muy probable que venga la duda a la vida suya. Y la duda puede hacer que usted se hunda en medio del problema. Y Jesús le dijo esas palabras a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda siempre va a ser un enemigo de nosotros. La duda siempre va a venir a golpear a nuestra vida. No piense, dice Santiago, pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No deje que la duda le robe lo que Dios tiene para la vida suya. Pídale a Dios sabiduría, pero pida con fe, sin dudar. No sea como las ondas del mar. No sea así. Y el versículo 8, para terminar con este tema, hermanos, el versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Otro problema que a veces encontramos en las pruebas, caer en ser de doble ánimo. Hoy estamos en esta altura de ánimo, mañana estamos aquí, después estamos arriba, después estamos abajo. La Biblia nos habla de un doble ánimo. Dice que no tenemos que ser de doble ánimo, sino que tenemos que tener solamente un ánimo, nada más. ¿Cuántos ánimos tiene usted? Hoy estoy de un ánimo, mañana estoy de otro, pasado mañana estoy en otro. Me levanté de un ánimo, pero ya más tardito ya me cambió el ánimo y más tarde tengo otro. Hay gente que tiene hasta 5 o 6 ánimos diferentes y uno dice, Dios mío, ¿cómo es esta persona? ¿Por dónde le entro? ¿Cómo? ¿Verdad? Hay gente que son como un sartén que hasta el mango tienen hirviendo y usted no sabe ni por dónde agarrarlos. Y usted dice, ¿por dónde los agarro? ¿Verdad? Porque son de doble ánimo. La Biblia nos enseña a nosotros que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no solamente en unas cosas, en todos sus caminos, en todo lo que emprenda. Es inconstante en el trabajo, es inconstante en su hogar, es inconstante en todas las cosas que hace. Quien tiene doble ánimo, hoy dice sí, mañana dice no, luego le dice que va a ver y después, ¿qué es lo que pasa aquí? Que usted no puede contar con una persona que es de doble ánimo. Porque hoy le está diciendo sí, mañana más tarde lo llama y le dice, no, mejor ya no, ¿cierto? Y eso es lo que Dios no quiere, que cuando Dios quiere, que cuando usted esté pasando por una prueba, usted permanezca y mantenga su ánimo. Y Dios quiere contar con usted siempre, en los momentos difíciles y en los momentos no difíciles. En las luchas, en las pruebas, el Señor quiere contar siempre con usted. Nada de eso de que estoy en una prueba, Señor, mejor hoy no voy a servirte, Dios, mejor hoy no me voy a congregar porque mira qué lucha estoy pasando. El Señor va a decir, bueno, a ver, ¿cuento o no cuento con usted? O cuento con usted solo cuando todo está bien. Yo quiero contar con usted siempre. El salmista David decía, te alabaré en todo tiempo, tu alabanza estará de continuo en mi boca, en todo tiempo.
Dios, el Señor, pudo contar con el apóstol Pablo en todo tiempo. Pablo en la cárcel, Pablo apedreado, Pablo náufrago, Pablo azotado, Pablo despreciado por un montón de gente, pero Dios siempre contó con Pablo. Pablo metido en la cárcel y Pablo le decía al Señor, aquí estoy, Señor. Pablo náufrago y Pablo le decía al Señor, aquí estoy, Señor. Pablo era un hombre de un solo ánimo. Pablo era un hombre de un solo ánimo. En Listra al apóstol Pablo casi lo matan. La gente pensó que Pablo estaba muerto porque lo apedrearon casi hasta matarlo. Y sus amigos pensaron que el apóstol Pablo estaba muerto. Y de repente vieron a Pablo despertar. Y Pablo se levanta y se sacude, todo apedreado. Y le dicen a Pablo, ¿qué hacemos, Pablo? Y Pablo les dijo, vamos a Listra. Y ellos le dijeron, pero Pablo, casi lo matan ahí. Y Pablo dijo, sí. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo era un hombre de un solo ánimo y le demostró a Dios que él podía contar con él en los tiempos difíciles y en los tiempos de bendiciones. Que Dios pueda contar con usted. Cuando el diablo se le acercó a Job por segunda vez, después de haberle quitado a sus hijos, después de haberle quitado todo su ganado y todo lo que tenía, el diablo se volvió a acercar a Dios y Dios le dijo al diablo, ¿has visto a mi siervo Job que aún mantiene su integridad? Que aún mantiene su integridad. Que a pesar de la prueba y a pesar de la lucha y a pesar de la circunstancia que él pasó, aún así me sigue siendo fiel, aún así me sigue siendo íntegro. Hoy quiero animarlos a que cuando estén en pruebas, vayan a la oración y le pidan a Dios sabiduría. Que le pidan con fe, no dude, que no sea usted como la onda del mar y que también sea usted una persona de un solo ánimo, en medio de las pruebas. Aquí necesitamos mucho orar. En esto que Santiago nos está hablando es una vida práctica cristiana. Es una vida práctica, no es una vida teórica, es una vida práctica. Vaya, ore cuando esté en pruebas, gócese en medio de las pruebas y en medio de las luchas. Tenga fe, no dude, todo es práctica. Hoy quiero animarle a esto. Vamos a orar. Y si usted tiene alguna petición, vamos a estar orando por estas peticiones. Pero quiero hoy animarle a esto, que en medio de luchas y pruebas, usted se mantenga fiel y se mantenga firme delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Oramos, hermanos. No sé si alguno tiene una petición, pero vamos a estar pidiéndole a Dios por estas peticiones, por su hijo. Pídale a Dios, mire, pidamos por sabiduría. A veces yo escucho las emisoras de radio y la gente por lo que más pide es para que Dios lo saque de las deudas, para que Dios, y mire, cómo me ha costado escuchar a alguien diciendo, yo quiero que oren por mí para que Dios me dé sabiduría. Porque a veces no sabemos el valor de la sabiduría. De acuerdo, no hay peticiones. Bueno, sí, no las veo, no las tengo. ¿Verdad? Bueno, no tengo aquí. Échale un ojito usted, ¿vale? Llego hasta donde Laurin. Pues bueno, hemos estado hablando sobre la carta de Santiago. ¿Sabía usted que a Santiago le decían, dicen los historiadores que a Santiago le decían rodillas de camello? ¿Sabía usted que a Santiago le decían eso? Y le decían eso porque Santiago tenía sus rodillas con unos callos de tanto orar. Y por eso le decían así a Santiago. Era un apodo que le tenían, le decían rodillas de camello. Los hermanos. Se cree que Santiago es el hermano de Jesús, quien le pidió al Señor, al hermano de Jesús, era este Santiago. Ok, y ahora sí, es que no sé, no me salían aquí las peticiones, pero bueno, ya, gracias, sale. Dice, Beleida Carrillo dice que yo necesito mucha sabiduría de Dios por mi trabajo. Claro que sí, Beleida. Es importante eso. Xiomara pide por sus hijos y por la vida de él, por mi hijo Brandon y Andrei, que se me aleje esta depresión. Bueno, vean,
A Xiomara y a todos, ¿verdad? Aquellos que estemos pasando por algún momento de depresión, de angustia, quiero recomendarles, bueno, número uno, que oren. Número dos, que lean la Biblia. Lean los salmos. Los salmos son muy lindos, Xiomara. Lea los salmos. Yo sé que los salmos le van a ayudar bastante. Y también, ¿cómo se llama? Traten de no enfocarse en ustedes mismos. Cuando nos enfocamos mucho en nosotros, caemos en una depresión. Nos enfocamos tanto en mi problema, mi situación, mi esto, mi, ¿cierto? Y entonces esto nos ahoga. Es importante también enfocarnos en nuestro prójimo. ¿A quién puedo ayudar? ¿En qué puedo servirle a otros? Porque cuando empezamos a servirle a nuestro prójimo, aquella persona que está enferma, aquella persona que necesita algo, qué sé yo, un vecino o alguien, ¿verdad? Cuando nos enfocamos en otros, entonces nos damos cuenta que nuestra vida está siendo productiva, eficiente y que estamos siendo útiles en nuestra vida. Pero a veces el diablo, Xiomara y todos, ¿verdad? El consejo es para todos. A veces el diablo nos hace enfocarnos solo en nosotros, en el yo, en mi problema, mi situación, y el diablo viene, vea qué problema, mire. Y entonces estamos solamente como Pedro, ¿verdad? Quitamos nuestra mirada del Señor y empezamos a ver los vientos y lo fuerte del mar, y ahí es donde nos ahogamos. Ahí es donde nos hundimos, ahí es donde nos ahogamos. Así que les recomiendo a todos, ¿verdad? Si es cierto, no estoy diciendo que no vamos a obviar que estamos en un problema, claro, hay una lucha, hay un problema, pero no nos vamos a dejar ahogar por ese problema. Vamos a servirle a nuestro prójimo. Es un consejo que les doy a todos. También Xiomara dice, dice, por mi vida pido sabiduría para afrontar la prueba en la que estoy emocional. Muy bien, Xiomara, vamos a orar. Beleida dice, pido oración para que mis hijos vuelvan a los pies del Señor. Claro que sí, Beleida, sus hijos van a regresar a los pies del Señor. Después hablamos, va a ver que sí. Y Gis Carrillo dice, sabiduría, entendimiento para mí y mi familia, ser mejor cada día y por un trabajo para mi esposo y mi hija. Muy bien, Gis, vamos a estar orando por eso. Orar por Jimena, dice Meli. Vamos a orar por Jimena. Guadalupe Martínez, que Dios me la bendiga. Lupita, que el Señor me la bendiga mucho. Dice, bien, estaba un comentario. Qué raro, no vi todos estos comentarios yo. Sí. Bueno, dice, Lupita dice, la duda viene cuando quitas la mirada del Señor y volteas a ver otros consejos, otras, entre comillas, alternativas que te pueden ayudar a solucionar los problemas. Solo en Dios debemos confiar y quitar la mirada, y no quitar sería. Ok, no quitar la mirada del Señor, perdón, dice Lupita, está bien. Y es verdad, muy bien. Nunca quitemos nuestra mirada del Señor. Recordemos que nosotros somos débiles, recordemos que nosotros tenemos esa naturaleza caída y que siempre vamos a necesitar la ayuda del Señor. Gracias, Lupita, por su comentario. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Es muy probable que de hoy en 8 continuemos en Santiago, ¿verdad? Santiago tiene muchos temas, como les dije. Santiago cambia mucho los temas, ¿verdad? Es muy cambiante. Por ejemplo, en el versículo 9, Santiago habla del hombre humilde de condición que se gloríe en su exaltación y demás. Luego en el versículo 12 habla de la tentación. Entonces podemos ir hablando sobre esta carta tan bonita de Santiago y la podemos ir desarrollando juntos. Vaya leyéndola usted en casa, para que cuando nos reunamos de hoy en 8 ya usted vaya un poquito ahí adelantado y adelantada. Muy bien, vamos a orar. Entonces, vamos a empezar con Xiomara, vamos a estar orando por sus hijos, por su vida. Vamos a orar y unámonos ahí, no se desconecte, cierre sus ojos y vamos a presentarnos delante del Señor. Padre, queremos darte gracias por esta noche y por el consejo de tu palabra. Todos los miércoles, Señor, tenemos una cita con el consejo de la palabra tuya. Qué lindo, Señor, es recibir el consejo de tu palabra, Dios. Y estos 2 miércoles hemos recibido este consejo tan lindo de la carta de Santiago, Señor. Te pedimos, Dios, que en medio de las pruebas tú nos des sabiduría.
Necesitamos mucha sabiduría. Sabiduría en el trabajo, sabiduría para guiar nuestro matrimonio, sabiduría para aconsejar a nuestros hijos, sabiduría, Señor, para enfrentar esa prueba que nos llega de un pronto a otro, Dios. Te pedimos dirección, te pedimos sabiduría, Señor. Y Dios, guárdanos de la duda. Echamos fuera toda duda que quiera venir a nuestra vida en el nombre de Jesús. No queremos ser cambiantes, no queremos ser arrastrados, Señor, por la duda de un lugar a otro, Dios. Queremos mantenernos firmes en nuestra fe, en nuestra confianza, en nuestras convicciones en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y queremos ser de un solo ánimo. Queremos decirte, Dios, que cuentes con nosotros, Dios mío, en los momentos duros, en los momentos de victorias, en los momentos de pruebas. Señor, queremos mantenernos firmes, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, quiero presentar a todos estos hermanos que estuvieron conectados hoy con nosotros. Oro por la familia de ellos, por su matrimonio, por sus hijos, por sus hogares, Señor, que tú los bendiga, los guarde, los cuide, Dios, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Bendice a Xiomara, Señor, bendice a sus hijos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, saca a Xiomara de toda depresión, de todo desánimo que hay en su vida, Dios mío, de toda, Señor, situación emocional, Dios mío. Dale sabiduría a Xiomara, Dios, para la gloria de tu nombre. Oro también por Beleida, Señor, que pide por sus hijos. Señor, en el nombre de Jesús, toca el corazón de los hijos de mi hermana Beleida, Dios, donde quiera que sus hijos se encuentren. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, y los toque, los redarguya, Dios. Convéncelos de pecado, Espíritu Santo, y de la necesidad que hay en ellos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esta madre, Señor, que ora por sus hijos, por todas estas madres, Xiomara, Beleida, y por todas las madres que doblan rodillas por sus hijos, Señor. La oración de una madre es poderosa, Dios. Te pido que escuches las oraciones de ellas, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, y que sus hijos vengan a tus pies, Dios mío. Oro por Gis, para que tú les des sabiduría, Señor, a ella, Dios, a su familia, para que sean mejores cada día. Oro, Dios, para que su esposo y su hija, Dios, tengan trabajo, Señor, en el nombre de Jesús. Abre puertas laborales, Dios mío, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a tus hijos poderosamente, Dios del cielo. Señor, gracias, Dios. Oramos por Jimena, la ponemos delante de ti, Señor, a esta joven, para que traiga sanidad para la gloria de tu nombre, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Te damos gracias, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por todas estas peticiones que tenemos hoy, Señor, aquí. Bendice, Dios, a cada hermano, a cada hermana, Señor, en el nombre de Jesús. Dale a Beleida mucha sabiduría, Señor, en su trabajo. Te lo pido, Dios del cielo. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, Dios. Bendícenos, Señor. Guarda nuestros sueños. Bendice nuestro país. Dale sabiduría a nuestros gobernantes. Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Dios del cielo. Amén y amén. Hermanos, hermanas, ha sido una bendición haber estado con ustedes esta noche en este momento. Vamos a ver. ¿Qué pasó? No me aparece. ¿Hay más peticiones? Ok, bueno, hay más peticiones. Es que no me aparecen. Pero sí quiero que estén pidiendo a Dios sabiduría por el presidente, diputados, poder ejecutivo, por el poder legislativo, estas reuniones que han estado teniendo en nuestro país, ¿verdad? Para que estemos orando por todo esto. Aquí están. Bueno, perdón, pero es que no me aparecen en el celular las peticiones. Dice Lau aquí que Dios me dé sabiduría y saber cómo debo hacer tantas cosas correctamente, ¿ok? Pido sanidad para mi papá y mi mamá, de crianza. Giselle dice, buenas noches, ore por mis hijos y por mi salud. Claro que sí, doña Giselle. Marilyn dice, que Dios me dé sabiduría e inteligencia para sacar adelante mi negocio. Muy bien. Y que Dios me abastezca de trabajo. Laura dice que pide oración para que la llamen pronto para ser operada. Ok, vamos a orar por eso. Y vamos a orar para que el Señor mejor la sane. Está bien, Laura, también, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a orar. Perdón, pero es que las peticiones no me aparecían aquí en el celular. Me aparecían unas, pero otras no. Entonces vamos a orar de nuevo. Vamos a orar. Llegamos hasta, donde Lau, ¿verdad? Lau López.
Laurita, muy bien. Señor, oramos por Laurita, Dios, oramos por Laura para que tú la bendigas. Ella pide, Señor, sabiduría para saber qué hacer con tantas cosas y hacerlas correctamente, Dios. Dale sabiduría en el nombre de Jesús a Laura. Dale dirección, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Dios mío. Sabiduría para tomar decisiones, sabiduría, Señor, para realizar proyectos en el nombre de Jesús. Bendice a Laura, bendice a Araceli. Dios, ponemos delante de ti, Señor, al papá de Araceli, a su mamá, Señor, en el nombre de Jesús. Trae sanidad sobre ellos, tu mano poderosa, Señor, los visite donde quiera que ellos estén, Señor. Como dijo, Señor, el centurión, envía la palabra y mi criado será sano. Enviamos una palabra de sanidad sobre la mamá y el papá de Araceli, donde ellos se encuentran, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, oramos por los hijos de doña Giselle, Dios mío. Bendícelos, Dios, en el nombre de Jesús. Guarda a sus hijos, a su hija, Señor, te lo pedimos, Dios mío. Y oramos para que traiga sanidad, Señor, sobre la vida de doña Giselle, en el nombre de Jesús. Haya salud en su cuerpo, Dios mío. Pon tu mano poderosa sobre ella, sánala, Dios. Bendecimos a Marilyn, mira su petición, Señor, dale sabiduría, inteligencia para sacar adelante su negocio, Dios, en el nombre de Jesús, y que tú le abastezcas de mucho trabajo, Señor. Trae fuentes de trabajo a la vida de Marilyn, bendice su negocio en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Dios. También ponemos delante de ti la petición de Laura, que pide oración para que la llamen para ser operada pronto, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, toca, abre puertas para que Laura pueda ser operada pronto, pero Dios, te pido sanidad en el nombre de Jesús, que tú la sanes, Dios, antes de que la llamen, Señor, que ella reciba sanidad en su cuerpo para la gloria de tu nombre, te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que así sea, Señor. Gracias, Jehová, Dios del cielo. Amén y amén. Ahora sí, parece que ya tenemos todas las peticiones y muy bien, bueno, que pasen muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado en este tiempo, con esta cita que hemos tenido con el consejo de la palabra del Señor. Les recuerdo que este domingo vamos a tener nuestro culto presencial allá en la iglesia. Así que si usted va a asistir, si quiere acompañarnos, si desea estar con nosotros, le recuerdo enviar un mensaje para que aparte su campo. Recuerde que estamos en este tiempo de pandemia, para que aparte su lugar al 7215-5380. Ahí le va a atender Rosaura y usted le envía un mensaje, le dice: Rosaura, apárteme 2 lugares, ¿verdad? Porque voy con mi esposo, con mi hijo, qué sé yo. Aparte su lugar al 7215-5380. Los esperamos este domingo a las 10 de la mañana, si así el Señor lo permite. Que la paz de Dios esté con todos ustedes, que Dios bendiga a Costa Rica y gracias por compartir con nosotros este tiempo tan bonito. Bendiciones.